Sábado CIDE de Acuario del Luniheliocrón 2027. En el orden de Dios, que es sábado 5 de febrero del año 2022. Pueblo taoísta, reciban sus mercedes un saludo de buena salud, buen dinero, comprensel, sabiduría, respeto a vuestra propia palabra, respeto a vuestras mercedes mismos, a vuestros semejantes, y que hagan sus mercedes de cada instante un sacrofonesón de honra a Dios, de honra a sus propios seres. Les habla y les saluda Samael Joab, Bator de Or, a todos los seres que me oyen y que van a oír mis palabras en este y los días venideros. Envío a través de ellas la salud en cuerpo, en alma y en espíritu, enviada por nuestro amado Maestro Kelium Zeus, por el Creador que nos envió a esta esfera, dirigida a vuestras mercedes, oyentes, miembros del pueblo de Dios, del pueblo taoísta, monjes del gran templo vegetal Sacroaquarius, monjes que están en las ciudades, taoístas en general, de cualquier lugar de la esfera, criaturas comunes y corrientes, seres humanos, profanos, pero que quieren un día encontrar el camino de Dios. A ellos también dirijo mis palabras, a los agribienes, a los minerales, a los vegetales, a toda criatura que nos oye. Estas palabras van dirigidas a vuestras mercedes. Es deber de toda criatura que vive sobre la faz de la esfera cuidar la naturaleza, cuidar la vida, porque quien cuida la naturaleza, cuida la vida. Quien no cuida la naturaleza, está asesinando la vida. La Madre Divina, las Madres Divinas que existen, Rea, Isis, Ramio, Insoberta, Maya, y todas las demás que conforman la Madre Divina, son 7 las Madres Divinas, ellas se encuentran, su cuerpo físico se encuentra en la Madre Naturaleza. La reunión de todas ellas es exactamente la Madre Naturaleza, la Madre Kundalini, que tiene el cuerpo físico, geágnico y pétreo, allá en la Sierra Nevada del Cocuy, en la Gea donde nació nuestro amado Maestro Kelium Zeus, y que allá, en esas nieves perpetuas, pastoreaba los rebaños de ovejas de sus padres en principio y luego de otras criaturas, pero es allá, preciso en ese lugar, donde se encuentra el asiento geográfico de la madre Devi Kundalini, que es la Madre Kundalini de todos y cada uno de sus mercedes que me oyen, los que la tienen despierta, a los que se les está despertando y los que la tienen adormecida por causa de sus maldades. Ese lugar es el asiento físico de esa Madre Divina, de esa Madre de Fuego que está en ese lugar. Pero ella tiene conexel con todos los demás confines de la esfera y ella tiene conexel con todos los que vivimos sobre este globo geágnico, sobre este globo terrestre. La inmensa mayoría de los seres humanos en la actualidad contribuyen de una u otra forma a la destrucción de la madre naturaleza. Durante miles de heliocrones, los que vivieron y vivimos sobre la esfera, a causa de la no presencia de la tecnología de la actualidad, no estaban deteriorando en tanta cantidad a la naturaleza. La guerra de los 30 años, propiciada por la Iglesia Católica contra un país taoísta que se llamaba el Languedoc, en el centro
norte occidente de Europa, que se llamó la Guerra de los 30 años. En esa guerra de los 30 años arrasaron los cruzados de esa época, de ese tiempo, arrasaron la mayoría de las montañas de Europa y quemaron miles y millones de árboles. Fue uno de los daños ecológicos más horrendos cometidos en la era antigua sobre esta tierra. Eso lo olvidaron los seres humanos en gran proporción, porque la Iglesia católica, apostólica y romana, que es una de las más asesinas instituciones de la tierra y que sigue asesinando criaturas, porque se adueñaron los jesuitas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por estar vendiéndole dinero o dándole dinero al gobierno de los Estados Unidos para endeudarlo, y esa Reserva Federal y los jesuitas producen armamento. Por eso Estados Unidos hace la guerra en muchos lugares de la tierra, porque es un país que vive, es un país carroñero de la sangre de los demás, de los otros lugares o de los demás países del mundo, y su propia población, sus propios habitantes, que son criaturas como todos nosotros, los demás habitantes de la esfera, son víctimas de ese Estado que está secuestrado por el sionismo y que está secuestrado por los jesuitas, que se adueñaron de la Reserva Federal, que es una de las trampas más grandes que existe sobre la tierra, uno de los sistemas de robo más grandes, porque cualquiera oye la palabra Reserva Federal y se imagina que son montañas de oro, pero resulta que allá no hay montañas de oro. Allá lo que tienen es mucha tinta y mucha madera, de donde imprimen billetes sin ningún descanso, y esos billetes no son del gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal se los da al gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno de los Estados Unidos se los queda debiendo a la Reserva Federal. ¡Qué negocio! Los terroristas contables y los terroristas económicos, llamados los jesuitas, se adueñaron, que son un brazo de la Iglesia Católica, se adueñaron de la Reserva Federal hace más de un siglo. Se adueñaron de esa reserva y así, entonces, el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer lo que ellos ordenan, porque si no, lo dejan sin dinero, y al quedar sin dinero, el país se va a la quiebra. ¿Qué están logrando ellos con eso? Adueñarse de los Estados Unidos. Ellos simplemente imprimen papel, en el papel moneda de los Estados Unidos, imprimen dólares, un billete de $100, a ellos no les cuesta más de $5 elaborarlo. Y simplemente es fabrique, imprima, así como cualquier imprenta imprime las hojas de un libro, imprime periódicos, ellos imprimen dólares. No tienen ningún tipo de respaldo en oro ni ninguna de esas cosas. Simplemente los imprimen y esos dólares le son prestados al gobierno de los Estados Unidos. Cada dólar que recibe el gobierno y que circula es un bono con el cual está la Reserva Federal apropiándose de las industrias, de las fábricas, de las factorías y de toda la estructura del gobierno de los Estados Unidos. Es un robo de los más infames que han sucedido y que han acontecido desde muchísimo tiempo atrás. Pero resulta que estas criaturas, o los que se robaron la Reserva Federal, o se inventaron la Reserva Federal para un robo continuado e incesante, como ha estado sucediendo desde hace más de 100 años, fueron los jesuitas, que son también los dueños de las fábricas de armas. Entonces el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos de la tierra compran armas a esas fábricas, o sea que les prestan el dinero para que les compren a ellos mismos.
y con esas armas vayan a asesinar en muchos rincones de la tierra seres humanos, criaturas, por el único hecho de que quieren ser libres, de que quieren pensar diferente o que quieren lograr obtener una verdadera libertad, porque ese gobierno manejado por la Reserva Federal es uno de los que maneja la mayoría de gobiernos de la tierra y simplemente hacen una llamada a alguno de los funcionarios de cualquier gobierno y como los llaman desde los Estados Unidos, ese gobierno de una vez cae de rodillas y ese funcionario queda arrodillado cumpliendo las solicitudes de estas bestias, de estas criaturas, que lo que buscan generalmente es avasallar a las naciones y hacer de la humanidad sus servidores, sus vasallos. No es la gente de los Estados Unidos, porque la gente de los mismos Estados Unidos se encuentra sometida, se encuentra obligada a ese sistema bastante adverso a la vida. ¿Y por qué digo adverso a la vida? Estados Unidos es uno de los países más contaminantes de la tierra, más destructivos de la naturaleza. Tal vez no la destruyen allá en los Estados Unidos, pero la mayoría de las empresas y de las industrias que tienen los Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, son las empresas más destructoras de la naturaleza que existen. Por ejemplo, en Estados Unidos es prohibido usar el glifosato porque es cancerígeno, pero resulta que allá en Colombia sí le obligan al gobierno colombiano que fumigue los ríos, que fumigue las montañas, que fumigue las cordilleras. Allá en el templo utilizaron no solamente glifosato, utilizaron un hongo que se llama fusarium, que es uno de los hongos que destruye la naturaleza, y lo lanzaron sobre las montañas del templo, y las montañas del templo, los árboles, los robles se secaron, y muchas otras criaturas del templo y de las montañas perecieron por causa de esas fumigaciones. Eso lo hicieron en el templo durante muchísimo tiempo, pero lo siguen haciendo en todos los demás lugares del país, supuestamente para combatir las drogas, pero en realidad lo que están logrando con eso es reducir la producción y producción de aliciertos de los campesinos del país. Por eso ya no se produce trigo en el país, por eso ya no se produce maíz en el país. ¿Por qué? Porque resulta que Monsanto y otras empresas que son empresas del mismo sionismo, como Bayer y otras, están produciendo semillas transgénicas, que son semillas mezcladas con genética de animales y de otros elementos. Entonces el que se está comiendo de pronto una papa, pues esa papa tiene genética de pronto de una cucaracha y de un alacrán por allá de la zona del Polo Sur. Porque resulta que con la cucaracha y con la genética del alacrán del Polo Sur, quieren mejorar la semilla de la papa para que aguante las heladas. Y resulta que puede que aguante las heladas y la papa salga mucho más bonita, pero resulta que el que está comiéndose la papa no está comiendo papa, sino está comiendo cucaracha y alacrán. Y así, todos los demás aliciertos de tipo transgénico, el maíz, el arroz y todos los demás productos. ¿Por qué? Porque esas empresas quieren crear una dependencia de los países a que les estén comprando siempre sus semillas. Las semillas tienen un sistema autobírbico que si alguien sembró un naranjo, entonces la naranja o naranjas que produzcan ese naranjo tienen semillas y esas semillas se siembran y vuelven a nacer. Pero los criminales de Bayer, Monsanto y otra cantidad de empresas del sionismo han tomado estas semillas, les han hecho mejorías, pero les han quitado el gen que hace que las semillas hijas de esas semillas sirvan
para nacer. Entonces, sí, le quieren vender a los países semillas que sirven para una sola cosecha. Y cuando el campesino sembró su plantación, salió una excelente cosecha transgénica. Pero si él quiere, con esas mismas semillas, volver a sembrar, esas semillas no nacen. ¿Por qué? Porque resulta que son semillas manejadas, manipuladas genéticamente por esas empresas, no solamente para que tengan una mejor calidad o una mayor producción o que sean resistentes a algunas enfermedades, sino que la persona esté obligada a tener que comprarles a ellos las semillas, y el día que esos desgraciados se les dé la gana de no venderle semillas a un país, entonces van a matar de hambre a ese país. Asesinarían a todos sus pobladores, no le venden durante 3 o 4 meses semillas, así como lo hacen con algunos países que ellos meten en una lista de sanciones para después decir que sus gobiernos son gobiernos pervertidos y malvados, cuando los pervertidos y malvados son ellos. Porque los gobiernos que están bloqueados por los Estados Unidos son perseguidas las personas, las industrias, las empresas y los países que les vendan aliciertos. Pero el malo es el gobierno del mismo país, entendiéndose que pueden haber fallas en cada gobierno, pero el malo es el gobierno de ese país que está sancionado porque no tiene comida para sus habitantes. Pero resulta que esa comida ellos mismos le prohíben a los demás países que se la vendan, porque si se la venden al país que está sancionado, entonces le meten sanciones económicas y le prohíben que otros países le compren a ese país que le vende al país que está sancionado. Ahí está la doble moral, inmoral, una moral asesina, criminal, una moral genocida. Entonces, si hacen eso con las sanciones económicas hacia países que quieren salirse de debajo de las patas de ese Estado opresor, entonces, ¿qué pueden hacer con las semillas en el futuro, donde un país, todas sus semillas sean de tipo transgénico y suceda como en Colombia, que la mayoría de trigo que existe allá en el país es trigo importado, transgénico, tratado genéticamente, y el trigo nacional, que no son semillas de esa clase, está casi desaparecido, porque hicieron un sistema asesino a nivel económico para arruinar a los campesinos y para arruinar a los habitantes del país. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, en principio, aventarle glifosato a todo lo que se atraviese, al punto de que han destruido miles de millones de colmenas de abeja Apis mellifera, o sea, de la abeja de aguijón, y han asesinado miles de colmenas de los campos y de los apidólogos. Un apidólogo que nos proveía, un apidólogo de la doctrina, que nos proveía el polen para la industria, ese apidólogo le arrasaron sus colmenares a punta de venenos y por eso no pudo seguirnos proveyendo el polen para la industria de la obra de Dios. Un apidólogo que tenía muchísimas colmenas, le acabaron sus colmenares, se los arrasaron, se los destruyeron, y así sucedió con muchísimas otras criaturas que tenían también sus colmenares. ¿Por qué? Porque estos bandidos saben que las abejas producen entre el 40 y el 60% del alicierto de todo un país. Uy, pero ¿cómo es eso? Se preguntan algunos, si es que ellas lo que producen es miel. Yo les comento lo siguiente a los que ignoran un poco al respecto. Resulta que una plantita, por ejemplo, se siembra ahí en el patio de su casa una planta de maíz. Esa plantita de maíz, cuando florece, ella meneste ser polinizada. ¿Qué es eso de ser polinizada? Pues que el polen de otra planta llegue y la fecunde, y el de la suya vaya y fecunde la otra.
para que los granos de maíz, como dice el campesino, cuajen, para que ellos queden fecundados. ¿Y quién hace esa polinización? Pues la hacen las abejas. Las abejas de aguijón, las abejas angelitas, otra por ser de la polinización la hacen algunos tipos de himenópteros, pero principal inti lo hacen las abejas, que llegan a una espiga de maíz, toman el polen, lo llevan en sus paticas, de la felicidad se bañan en polen y ellas salen a otra espiga y allá del polen que tomaron se les cae y fecunda las otras espiguitas mientras va levantando más. Y así la abejita va polinizando, mutando, va sembrando vida. Y cada abejita de esas que llegue de una espiga a la otra es una mazorquita llenita de puros maíces, bien grandes y deliciosos. Pero si esas abejitas no existen, entonces resulta que esa hectárea de maíz que pudieron haber sembrado y que con abejas debía producir unos 60 o 70 sacos de maíz, va a producir 15 o 20 sacos de maíz, porque única inti, el aire cuando soplaba la empujaba a la espiga para que el polencito se fuera en el aire y la mayoría se caía, pero un poquitico llegaba allá a la otra espiga. Eso sucede con el trigo, con la cebada, con el centeno, eso sucede hasta con las auyamas que sus mercedes se comen. La auyama es una planta rastrera y si esa auyama, la florecita, que es como una cornetica amarilla, no es polinizada por abejas, esa florecita se muere y se pudre y no sale la auyamita. Entonces, el gobierno sionista asesinó en Colombia la mayoría de apis mellíficas. ¿Y qué decir de las abejas meliponas, de las trigonas, de las angostulas y de los demás géneros de abejas angelitas? Que Colombia era uno de los países más biodiversos en ese tipo de abejas, y los asesinos gobiernos que ha tenido se encargaron de destruir por orden del sionismo y de los sionistas con glifosato la mayoría de todas esas colmenas en las montañas de Colombia. Y esto se lo digo no porque me lo estoy inventando, es porque conocemos del tema y sabemos que se ha casi desaparecido y extinguido a nivel del país ese tipo de abejas, principalmente las abejas meliponas, las abejas angelitas, que son abejas que ayudan a la polinización y a la producción de la mayoría de aliciertos. No existe un solo alicierto que no haya sido polinizado. Cuando hay un arrozal, resulta que el arroz espiga y esas espigas producen polen y son las abejitas las que vienen a fecundarlos. Todo lo que sus mercedes se comen, manzanas, peras, aguacates, naranjas, limones, toronjas, todo, absolutamente todo lo que produce flor, inclusive hasta la papa, porque alguien pensará, no, pero la papa pues ella se da es abajo entre la tierra, sí, pero la papa florece, o la solanácea florece, y esa solanácea para poder dar abajo en la patica como tuberosum tiene que abejitas haber fecundado las flores. De tal forma que los gobiernos que han existido en Colombia se encargaron de lanzar al país a una dependencia monstruosa, una dependencia terrible de las importaciones. Fuera de eso, destruyeron la producción en el campo para hacer que las importaciones fueran indispensables para poder comer dentro del país. Muchísimo del maíz
que comen en Colombia es transgénico importado. El trigo que comen allá, la inmensa mayoría, es canadiense y norteamericano, trigo transgénico importado y muchísimos otros alimentos más. Eso lo han hecho los gobiernos a cambio de dinero, a cambio de coimas, a cambio de sobornos. Por eso firmaron el TLC, que el TLC lo que hace es destruir la producción nacional y convertir al país en un país importador, que cuando se le dé la gana a un país de esos que le exporta hacia el país los aliciertos, no venderle, entonces serán millones de criaturas las que irán a pasar hambre. Los gobiernos, como en el caso de Estados Unidos, principalmente, a sus campesinos, mejor dicho, uno va a Colombia y ve un campesino y resulta que la única maquinaria que tiene es el machete, la piedra de amolar, una hacha, un asadón, una pica, y eso es todo. Chocaticos de cuero o chocaticos de caucho y una ropita bastante rota por allá de estar entre los rastrojales quemando y tratando de poder sembrar alguito. Pero váyanse a los campesinos de Estados Unidos con toda la maquinaria que más es posible. Magnífico, excelente, pero resulta que eso sería magnífico si producen alicierto para los de su país. Pero resulta que el gobierno de los Estados Unidos a cada campesino le tiene, por ejemplo, que produjo auyama. Entonces el gobierno le da una especie de bonificación o una subvención a ese campesino por cada tonelada de auyamas que saque. O sea, el campesino va a vender ese producto, ya sea en el mercado nacional o en el exterior, y él lo puede vender muchísimo más barato que lo que realmente le costó. Porque el gobierno le dio una subvención, o sea, le pagó ya un dinero de parte de esa producción. Se lo dio el gobierno, y yo pregunto, ¿en Colombia cuánto le da el gobierno a los campesinos por cada tonelada de trigo que producen, por cada tonelada de yuca? No, lo que les echa es glifosato y plomo cuando puede. O si es que ellos de pronto se rebelan a reclamar, entonces plomo. Les echan el ESMAD y les echan las autoridades que los quieren obligar y someter a que agachen la cabeza. Por eso, muchísimos campesinos de Colombia hoy están engordando los cinturones de pobreza en las ciudades, porque resulta que el campesino sembraba una hectárea de trigo y cuando iba a vender su trigo, resulta que el trigo canadiense valía 60,000 pesos el bulto y al campesino le salía en 80 o 90,000 pesos el bulto que produjo. Le salía más barato dejarlo perder en el corte que levantarlo. Eso es un asesinato económico. Y eso es planificado por los Estados Unidos y por las potencias que utilizan ese sistema de arrasamiento económico a los países. Es un asesinato económico y las naciones no se dan cuenta. No, la gente feliz, llegó el trigo más barato. No, pues entonces dejemos de producirlo y consigamos ese otro que viene más barato. Esa es una baratía que sale costosa. ¿Por qué? Porque es una baratía en la que se está entregando el derecho a la libertad de los habitantes de la actualidad y los habitantes del futuro. Resulta que la esclavitud supuestamente se acabó hace siglos, pero resulta que esos grupos de poder sionistas, jesuitas y todos esos criminales lo que buscan es esclavizar de nuevo a la humanidad. ¿En qué forma? En una forma económica, en una forma monetaria. Así como lo hace un banco que le vende a una persona un apartamento que vale 60 millones
de pesos, hablando del dinero en Colombia, y resulta que esa criatura recibe la casa, empieza a pagar intereses, o recibe el apartamento, empieza a pagar intereses, paga 15 años de intereses, y resulta que cuando ya terminó los 15 años, pagó 200 o 300 millones por el apartamento, y en el mejor de los casos, de pronto sea suyo, porque si es por el sistema UPAC que se inventó un presidente de Colombia, llamado Misael Pastrana Borrero, esa criatura pagaba 300 millones durante 15 años, pero cuando pagaba los 300 millones todavía estaba debiendo como otros 300 más. Le remataban a veces el apartamento, lo vendían, quedaba sin casa y resulta que quedaba debiendo otro montón de millones todavía, porque lo que habían adquirido en la liquidación del apartamento es suficiente para pagar la deuda. Eso se llama interés sobre interés, uno de los sistemas más criminales del mundo, para esclavizar a los que vivían en estas casas. En la actualidad, es posible que ese sistema lo estén empleando o lo estén utilizando los banqueros ladrones que hacen ese tipo de trabajo y que esclavizan a las criaturas para que vivan en la ilusión de que tienen una casa, pero resulta que esa casa es una cadena que los encadena y los enjaula a un banco que le tienen que pagar durante muchísimo tiempo, o a la criatura que tiene el sistema de producción de viviendas, con la cual esa criatura resulta exprimida durante 15 años, y a los 15 años pues ya está llegando a su vejez y no tiene la posibilidad de poder adquirir en otra forma su casa. Entonces vivió en alquiler todo el tiempo y en el mejor de los casos la casa la pagó 4 o 6 veces. Creyó tener casa, pero resulta que la casa se convirtió en una cadena. Todos esos son sistemas de esclavitud moderna. Son sistemas de inimaginable desgracia. Y eso sucede en Colombia. Probablemente en otros países del mundo, pero Colombia es uno de los países donde más sucede eso. ¿Por qué? Porque los oligarcas del país no es que trabajaron y se ganaron todo su dinero en forma limpia. Se hicieron ricos estafando, robando y esclavizando a inmensa cantidad de criaturas. Esto de los aliciertos es uno de los grandes negocios, porque los campesinos pierden el poder adquisitivo, sus fincas quedan abandonadas y entonces vienen los grandes ricos y se las compran a precio de nada y los mandan a vivir como indigentes en los cinturones de pobreza de las ciudades. Y en esa forma destruyen el campo de donde viene el alicierto y convierten al país en una colonia de importación de aliciertos, a la cual la manipulan como estimen conveniente. Existen muchísimas otras cosas más que sus mercedes deberían conocer, deberían saber, porque sus mercedes que están dentro de la hermosa Gea de Colombia, de la que hablaba el maestro Tixú, que Colombia es el colon, o sea, la vía del colon, la vía de la cola. Claro que sí, por eso está el Kundalini ahí, porque es la vía de la cola. Por eso Dios envió al maestro Kelium Zeus y a su servidor a nacer en ese lugar. Entonces, querido pueblo de Dios, esto es menester que sus mercedes lo entiendan y sus mercedes
campesinos de Colombia se han dado cuenta de eso. Hacen un plantío de nahuate cuando está a buen precio, pero resulta que cuando sale el plantío, el precio está por el piso y es más barato que se pudran los nahuates o los tomates allá en el corte, porque resulta que al sacarlos al mercado no recuperan ni siquiera la mano de obra de los que lo van a sacar. Eso sucede muchas veces, pero eso es planificado por los que quieren aniquilar el campo. Eso es planificado por los que quieren destruir la producción de aliciertos. Por eso ningún gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, se inventó el cuento que había sacado la mejor ley de tierras de la historia. Eso es mentira. Porque esas tierras se las asignaron, fue a los paramilitares, asesinos que habían asesinado a los mismos dueños de esas tierras y que a los que no pudieron asesinar los estaban esperando allá mismo para poderlos asesinar, y entonces así era la forma de aplicar esa ley de tierras que simplemente se convirtió, fue en un parapeto para engañar a la gente, y dijeron que era el mejor o uno de los mejores gobiernos, que era una de las mejores leyes de tierras de la historia, pero resulta que simplemente era una tramoya más para poder adueñarse de la tierra, en algunos casos a precio de nada, simplemente al precio de una bala o de pronto de medio litro de gasolina, que es lo que le echarían a una motosierra para picar a los dueños de la finca y luego lanzarlos al techo y prenderles candela con el mismo combustible que quedaba en el tanque de la motosierra, como lo hicieron con unos taoístas en la costa atlántica, por el hecho de ser taoístas. Por allá en la zona donde vivía un varón que el venerable maestro Kelium Zeus lo llamaba Parabola o Parebola, porque ese varón salió, o sea, es taoísta o fue taoísta, ojalá todavía lo sea, y unos vecinos de él que eran taoístas, llegaron los paramilitares asesinos y les dijeron que tenían hambre, que si les podían matar unas gallinas, ellos les hicieron comida, les dieron lo que esta gente les solicitaron y luego de eso les dijeron que les iban a pagar, que por favor que se entraran a la pieza, y entonces allá dentro de la pieza les vendaron los ojos, los amarraron con la motosierra que tenían en el mismo lugar, los picaron en pedazos y luego con las palas los echaron los pedazos encima del techo, y como la casita era de paja, le prendieron candela. Ese fue el pago que les hicieron, y así entonces el venerable Parabola, que fue un monje que estuvo en el templo, huyó porque de ahí iban a pasar a la casa de él, y que un hijo de estos seres se alcanzó a escapar, se les voló y tuvimos que auxiliarlo porque fue herido con un proyectil, y en la zona de la costa tuvimos que enviar algunos seres para que lo ayudaran a conseguir entre las montañas para que no muriera desangrado, y luego llevarlo a Bacatá para ayudar a salvarle la vida. O sea que estamos hablando con conocimiento de causa. Esto aquí no estamos hablando lo que de pronto le contaron, lo que se leyó en un periódico, lo que posiblemente encontraron por internet, donde muchas verdades pueden haber, pero no, estamos hablando de lo que vieron nuestros ojos y de lo que hemos vivido a lo largo de este viaje. Y que existe la oportunidad de que esas cosas tengan un cambio. Esperamos que así sea. ¿Por qué? Porque todo esto y todas estas situaciones y todo el desangramiento y la guerra que ha sufrido la hermosa Gea llamada Colombia, y aún la salida de muchos monjes al exilio, nuestro exilio, que es oprobioso, doloroso, triste, amargo, más allá de lo que sus mercedes pueden imaginar,
es propiciado por esas políticas de injusticia social, de persecución, de asesinato y de muerte, porque esos mismos gobiernos se asociaron con el sionismo para perseguir la obra de Dios. Y por eso, en el final del siglo pasado, asesinaron a centenares de taoístas con masacres en muchos lugares del país por el hecho de ser taoístas, porque los gobiernos se asociaron con la bestia, con la Iglesia apostólica y romana, católica, apostólica y romana, y entonces implementaron en forma soterrada, escondida y en forma criminal con los grupos paramilitares sistemas de asesinato masivo en muchos lugares del país. En muchos lugares de esa hermosa Gea, y les cegaron la vida a centenares de sus hermanos, mientras que en el templo con las fuerzas militares asediaban sin descanso y sin reposo, y hacían amenazas de toda clase, y utilizaban aviones para fumigar y lanzar elementos destructivos y elementos criminales que buscaron el asesinato de muchos seres, como en efecto murieron inclusive hasta niños de brazos. El venerable Furadma vivía en el poleo con su esposa y una bebé de brazos de escasos 3 o 4 meses. La venerable esposa de Furadma estaba con ella fuera de la casa, pasó una avioneta y les fumigó un líquido blanquecino, amarillento, y a las pocas horas la niña perdió la vida. Y así sucesivamente, muchos otros casos y muchas otras situaciones, y el ejemplo más notorio y evidente fue la invasión del año 2004, que no es nueva, no, queridos seres. Yo les quiero recordar a sus mercedes, pueblo de Dios, el GeoAquarius fue abandonado por nosotros en medio de una invasión militar con helicópteros, enviada por el gobierno de esos días. Y decían los mismos militares, esto es por orden del presidente de la República, es por orden presidencial. En ese entonces era presidente César Gaviria Trujillo, y fue invadido el gran templo vegetal GeoAquarius. Cantidades de helicópteros, y eso obligó a que tuviéramos que abandonar ese lugar. O sea, de que eso de las invasiones a los templos del pueblo taoísta no es algo nuevo, no es algo que solo sucedió en el Sacro Aquarius. El Kanda de la Gea duró asediado por camiones del ejército muchos días, muchísimos días, y los que estuvieron en ese lugar lo recordarán. Camiones de ejército y soldados que cercaban los alrededores muchísimas veces. Entonces, ¿no será acaso eso una política de Estado? De los estados que, vendidos a fuerzas oscuras, se encargan de perseguir a quienes queremos una Colombia diferente, una Colombia mejor, donde todos puedan vivir en justicia, en equidad, con tranquilidad, y donde la naturaleza no sea destruida. Porque los políticos corruptos salen diciendo que en las campañas que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, que no van a permitir el fracking, que no van a permitir tal cosa, y resulta que después de que están allá se olvidan de todas esas cosas. Se olvidan. Y por eso en Colombia están practicando el fracking, que es un asesinato casi que peor que eso de que no se puedan producir aliciertos en los campos del país. El fracking, como su nombre lo dice, es fractura, es partir, es un sistema de rajar las capas magmáticas de la Gea, los grandes platos tectónicos, y resulta que la Gea tiene venas de agua, esos riachuelitos, donde nace el agua que toman sus mercedes, pueblo taoísta, y la que llega a las ciudades,
vienen por venas del sistema freático de la GEA y va por conductos que la GEA tiene por donde viaja el agua purificada y limpia, pero cuando le utilizan el sistema de fracking, esos conductos se fracturan, se rajan, se parten. Y es como cuando hay de pronto una fractura interna en el cuerpo de una persona, pues se derrama el agua y entonces el agua que iba para la superficie ya no va para la superficie, se va por las rajaduras o por las fisuras hacia abajo y entonces se mueren los árboles y los vegetales en la zona de la superficie porque no les llega el agua que ellos menester como presión freática sobre la tierra y entonces eso es para crear desiertos. O sea que eso es peor que el no producir alicierto. Es una desertificación, es una forma de convertir en desiertos a la naturaleza. Aquí pudiéramos continuar hablando durante horas, semanas y meses sobre estas situaciones y pensarán algunos de sus mercedes, pero entonces, ¿a qué vamos con esta explicación? Pues a que adquieran sus mercedes conciencia. Porque resulta que se presenta ahora una posibilidad de hacer un cambio en esos sistemas destructivos de la naturaleza. Esperamos que ese cambio sea real, sea verdadero, sea cierto. Esa es la esperanza. Pero en los gobiernos anteriores y el presente de Colombia, ninguno de esos gobiernos se ha interesado por eso. Pero resulta que esos gobiernos, o porque resulta que esos gobiernos son gobiernos de derecha, resulta que la derecha es realmente la izquierda, o sea, la siniestra, porque el hemisferio cerebral izquierdo, siniestro, es el que rige el área de la derecha. Recordemos que el venerable maestro Kelium Zeus nos enseñó que Satán está en el hemisferio cerebral izquierdo y Dios está, o Lucifer, está en el hemisferio cerebral derecho. Y el hemisferio cerebral derecho gobierna el área izquierda del cuerpo. O sea que la forma o la corriente política de izquierda tiene sus fallas, no es perfecta, pero esa es de Dios. Y la de derecha es de Satán. Los gobiernos que han habido en Colombia siempre han sido de derecha. Por eso han buscado asesinar a la izquierda y la han asesinado durante muchísimo tiempo. El venerable Justipol, que es Gustavo Petro, es un varón de pensaciertos y de formas pensantes de izquierda. O sea, del hemisferio cerebral derecho que gobierna el área izquierda del cuerpo. Por eso le han hecho la guerra muchísimas veces. Pero es un ser que entiende todas estas cosas que hemos planteado y muchísimas más, y que nos proporciona la posibilidad de hacer un cambio en la forma de la política en Colombia y poder empezar la construcción de una Colombia nueva, de una Colombia mejor, donde haya más justicia, más equidad. Obviamente 4 heliocrones no será suficiente para generar un cambio definitivo y total, pero si no se empieza, no se puede terminar. Por eso les digo a sus mercedes, pueblo taoísta, y les pido que en las elecciones presidenciales que vienen en los días y meses venideros, elijan sus mercedes a este varón, a este ser que conoce del pueblo taoísta, no porque nosotros tengamos negociación alguna con él, pero es porque es una criatura que enfoca sus formas de labor a cuidar la naturaleza,
a aplicar la justicia. Y sí, es antropogéneo y compañero de lucha del pueblo taoísta, del pueblo mutante que ha sido perseguido por los gobiernos anteriores a través de sus tentáculos infernales en las múltiples formas que los tienen. Entonces, en el día de Managda, en la ciudad de Tunja, hay un evento de este varón y él ha pedido al pueblo de Dios que sea el pueblo de Dios el que esté al cargo de su seguridad. Ya esto se hizo en esta misma campaña en otros lugares. En la ciudad de Pasto también se hizo lo mismo, y allá enviamos inclusive hasta unas naves cósmicas, porque en ese lugar había el riesgo de que fuera hecho un atentado contra este varón, Gustavo Petro, el venerable Justipol, que es el cimbre que Dios desveló a este luchador, y que este varón es portador de una de las réplicas de la espada de Bolívar, que fueron foatizadas allá en el pantano de Vargas, dentro del útero de la tierra donde estuvo Bolívar. Esperamos que él utilice esa espada de la mejor forma, no para agredir y no para destruir, sino para sembrar justicia y para abrir las puertas de la esperanza a una nación desesperanzada por todos los robos, por toda la corrupción y por toda la forma destructiva que han tenido sus gobernantes. En otros lugares del país ha solicitado también, por cuanto sabe que somos un pueblo de guerreros, que nos alcarguemos de su seguridad, porque él no ignora que los gobiernos utilizan asesinos, francotiradores y de todo tipo de sistemas para destruir a quienes desean un verdadero cambio con que el pueblo tenga reposo, libertad y justicia. Han utilizado todos los sistemas sucios y mentirosos para difamarlo, pero la lucha es luchando. Entonces, pueblo taoísta, pido a sus mercedes que elijan en las elecciones como presidente a este varón, y que quienes estén conformando las fuerzas de su grupo político sean apoyados también por nuestros hermagnus y antropogéneos en las elecciones. Los senadores y los demás altargos que vayan con este varón, obviamente habrán criaturas que no son los más ejemplares, pero él está a la cabeza de esta lucha, y en el caso de la batalla, hasta la fuerza de los posibles adversarios puede servir para obtener la victoria. Sus mercedes, pido a los seres del pueblo de Boyacá que se reporten con el venerable maestro Arcolanda, con el venerable Crowley, con el venerable Vitazlá y con el venerable Araiduyán, quienes estarán al frente de esta actividad de la seguridad a este varón, porque él no confía en las fuerzas convencionales del Estado, porque sabe que entre esas hay criaturas que pueden estar al servicio de los que quieren que el sistema político continúe arruinando, asesinando, matando y acabando en todo sentido con los habitantes del país. Entonces, en los lugares donde él ha considerado posible y lo ha deseado, el pueblo taoísta es el que ha
prestado la seguridad. Y allá en Pasto enviamos 3 naves cósmicas, de las cuales tenemos fotos que fueron tomadas durante el evento en plena luz del día. Vamos también, en el caso de Boyacá, a hacer lo mismo. Vayan con todas las medidas de bioseguridad, no vayan los que no merecen ir, pero los que puedan apoyar, trajeados con trajes de artes marciales y otros sin trajes de artes marciales, tengan la bondad de prestar esta ayuda, lleven sus tapabocas, sus protectores faciales, guantes y todo lo demás, y pónganse sus mercedes a órdenes de los seres que ya dije que estarán haciendo esta actividad y estarán organizando los cordones de seguridad y demás. Les estoy cuidando, estoy con sus mercedes y enviaremos 6 naves al cielo de sus mercedes allá en Tunja para cuidar y velar por sus mercedes y por este varón que es un ser que puede ayudar a que muchísimas cosas cambien en Colombia y que ojalá se pueda regresar del exilio oprobioso, desastroso y terrible en que nos encontramos. Porque regresar del exilio no es solo querer regresar, es que haya la voluntad política en el país para que eso sea posible. Y con este varón esperamos que eso pueda ser posible. Gratísimas a sus mercedes por haberme oído, y vamos a organizar un grupo de seres que serán la representación poliética del pueblo de Dios frente a los eventos poliéticos que vienen en los meses y en los días que vienen. Tal vez alguien piensa, pero si somos religiosos, ¿por qué hablamos de política? Porque vivimos sobre esta esfera, porque vivimos sobre este globo, porque tenemos cuerpo físico y porque son las fuerzas políticas que utilizan la diplomacia, que como dijo el maestro Kelium Zeus, diplomacia es diplomo a las masas. Esa es la diplomacia, diplomo a las masas. Así lo dijo el maestro Kelium Zeus, porque a las masas taoístas en muchos lugares les dieron plomo, los asesinaron, los acribillaron en muchísimas formas. Cientos de taoístas perdieron la vida en manos de gobiernos asesinos y de gobiernos criminales. Y les digo lo siguiente, el templo vegetal Sacro Aquarius fue invadido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, uno de los asesinos más criminales que haya existido en Colombia, uno de los peores monstruos que haya pisado esa gea. Un gobierno asesino, genocida, criminal. Por eso sus funcionarios llevaron inmensas cantidades de veneno y de armas de carácter biológico con las cuales envenenaron el alicierto de los monjes. Miles de bultos de arroz, muchísimas toneladas de miel
Y el que envenena alimento está buscando un genocidio, un asesinato masivo, porque el alimento no es para abonar la tierra, es para comerlo. Y hasta ahora, los gobiernos de Colombia se han hecho los idiotas y no han querido avanzar en el juicio contra los que llevaron todos esos venenos. ¿Por qué? Porque son los que ellos mismos mandaron. O sea que no hay justicia. La justicia es empleada a favor de los grandes capitales, pero no a favor de las víctimas. Si hubiera deseo de justicia, ya los criminales que llevaron esos venenos y esos tóxicos, y que pruebas de laboratorio del mismo Estado ya dieron las verificaciones de que sí esos venenos fueron echados en realidad en ese lugar, en concentraciones desmesuradas. No se les ha dado la gana, ni siquiera perseguirlos, ni buscarlos. Porque quien envenena alimentos está buscando asesinar a la muchedumbre que se los come, o a las personas que se los comen. Y ellos sabían que eran los aliciertos de todo el pueblo taoísta, de todos los monjes, pero lo que ellos buscaban era asesinarlos, matarlos. Porque entonces, ¿para qué les envenenaban el alimento? Pues para que el que coma el alimento envenenado se muera. Y después decir que fue que se suicidaron. Es el sistema, el estilo que siempre han empleado, que siempre han utilizado para asesinar a los grupos que la Iglesia Católica quiere asesinar. El nuncio apostólico le dijo a un presidente de Colombia que a la comunidad taoísta no les podía dar personería jurídica. Y nunca, hasta la última personería que logramos sacar, se había logrado personería jurídica. A algunos les llegará a la cabeza el que era Al-Denbir. Él no fue el que sacó la personería jurídica. Fue uno de los que ayudó en la gestión, pero ahí había otros seres, solo que este bandido se aprovechaba para sacar pecho y decir que él fue el que la sacó. Pero habían otros seres ayudando en esa labor y otros seres del mundo político que también ayudaron. El que era Al-Denbir, tengan mucho cuidado con ese individuo que nada tiene que ver, ni ningún tipo de representación tiene en el pueblo de Dios y nada tiene que hacer en estas labores que estoy ordenando. Ese ya no es Al-Denbir. Para que pueda pagar sus crímenes y sus delitos a nivel cósmico y no muera tan rápido en el cosmos, le he develado solamente el demonio Hedor. Pero de eso trataremos en otros instantes, porque ahorita lo que menester es, queridos seres, que sus mercedes oigan y atiendan y acaten estas palabras. Existe la posibilidad de tener una mayor apertura. El doctor Gustavo Petro, o sea, el venerable Justipol, puede llegar en sus propósitos de reactivar la producción nacional a darnos la posibilidad de que hayan ayudas económicas, no que nos regalen dinero, sino que hayan formas económicas con las cuales el pueblo de Dios, el templo, la doctrina pueda adquirir geas donde podamos plantar aliciertos para sus mercedes los monjes, para los taoístas y para venderle
a la humanidad y al mundo aliciertos limpios, sin ningún tipo de transgénico ni nada de esas cosas. Esas posibilidades existen. Cuando hay voluntad política, mucho se puede hacer, pero cuando la voluntad política de los criminales es arrasar y destruir a los que no están de acuerdo con la forma destructiva que están manejando para aniquilar la producción nacional y para aniquilar a la población y para tenerlos totalmente aplastados bajo el peso de los impuestos y bajo el peso de todas las cosas que le han lanzado a la población del país, entonces no existe ninguna voluntad política para eso y simplemente financien paramilitares, asesinos y criminales y organicen grupos de la misma policía, del mismo ejército para que vayan a cometer crímenes como los que cometieron en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, porque al Sacro Aquarius no entraron los paramilitares. Allá es un decir, porque iban metidos con los mismos militares, pero es que eso es lo mismo. Allá entró fue el ejército. Entonces, ¿quiénes fueron los que envenenaron la comida? ¿Quiénes envenenaron los aliciertos? ¿Quiénes envenenaron los centenares de toneladas de miel? ¿Quiénes quemaron parte del templo? ¿Y en dónde dice en la ley colombiana que el ejército de Colombia está autorizado para quemar, para destruir y para envenenar alimento buscando asesinar a centenares o a millares de criaturas? ¿Dónde está eso? O sea que entraron fue un montón de delincuentes oficiales a cometer crímenes. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que llevaron a efecto. ¿Será que eso es voluntad política? No, eso es voluntad pero de asesinos, de criminales. Entonces, precisamente para poder contrarrestar todas estas injusticias es que debemos, sin ser políticos, pues formar porcel de la labor política, porque de lo contrario o nos tragan o nos defendemos. Entonces, esta es una forma de defendernos y de darle reposo a las criaturas víctimas de los asesinos y de los criminales y de los pervertidos que han gobernado el país y que lo han convertido en una de las fuerzas comunes más grandes que existe sobre la tierra. Ni siquiera en la Alemania de los nazis han existido tantas fuerzas comunes como las hay en Colombia, y que por allá en la zona de Hidroituango hicieron una represa para poder sepultar un montonón de fosas comunes que los paramilitares hicieron por orden de los mismos políticos que mandaron a construir esa represa. Hay muchas cositas que existen y suceden, pero que sus mercedes ignoran. Entonces, pueblo taoísta, por eso pido a sus mercedes esto, se lo solicito a vuestras mercedes, a vuestra conciencia. ¿Y qué pueden sus mercedes hacer cuando sea el día de las elecciones o unos días atrás? Buscar, cada uno de sus mercedes puede capitalizar a otras criaturas de su entorno familiar, de sus amigos, de sus compañeros, de sus allegados, y ojalá cada uno lleve a 10 criaturas para que erijan por este varón para que salga a la presidencia. Es una lucha, lucharán por robarle las elecciones, pero resulta que si nos ponemos a pensar, no voy a luchar porque resulta que entonces nos van a robar todo, entonces nunca vamos a hacer nada. No, en absoluto, hay que hacer algo. Si todavía es tiempo de inscribir la cédula, inscríbanla. Los seres del templo, pues el templo está cerrado, es posible que no puedan ni siquiera ir a elegir. Pero entonces, ayuden a que los seres de las ciudades se movilicen con su debido tapabocas, con su debido protector facial, con su traje de bioseguridad, con los guantes, con todos los cuidados del caso. Así como cuando van al mercado, cuando salen de su casa, algo similar. El riesgo es el mismo, solo que en este caso es en aras de una causa común. Inviten, póngase cada uno como meta, mínimo 10.
entre 10 o 15 criaturas, para así en esa forma multiplicar la fuerza de cada uno de sus mercedes por 10. Y el día de la elección, pues los llaman, los invitan, vamos, y así sus mercedes se convierten en capitalizadores para esta oportunidad magnífica que Dios está ofrendando y poniendo a nuestro alcance. Entonces, las 6 naves que vamos a ubicar en el día de Managda, allá en ese lugar, se llaman la una Haraibek, la otra se llama Arastaris, la otra se llama Sihaihari, la otra se llama Aguakhai, la otra se llama Kimbusha y la otra se llama Seryata. Esas 6 naves estarán allá sobre la ciudad de Tunja, ayudando a que haya seguridad en ese lugar. De pronto alguien piensa, ¿por qué los seres de la luz y los extraterrestres no ayudan para que él sea presidente de una vez? Resulta que las leyes del cosmos rigen aún sobre la Gea, y es con la ayuda de las fuerzas de Dios que los que habitan dentro del país deben y debemos empujar las situaciones y las condiciones para que eso se logre. Porque claro, sería muy fácil, pero resulta que eso sería una forma de no hacerlo en la forma común y corriente. Se pudiera hacer que viniera una cantidad de naves, se llevan a todos los malvados y quedan solamente los seres de bien, pero para eso se meneste Dharma. Mientras no haya el Dharma, entonces habrá que luchar así. Por ejemplo, cuando fui Simón Bolívar, claro, hubiera sido fácil, no solamente a caballo, sino montados en naves, que las naves hubieran venido y hubieran arrasado todo el ejército español. Pero había que ganarse el Dharma con esfuerzo, porque lo que se gana sin esfuerzo fácilmente puede ser despreciado, pero lo que se gana con esfuerzo, eso se valora muchísimo más. Entonces, pueblo taoísta, a esforzarse, y los seres de otras ciudades, de otros países de la GEA, que tengan inscrita su cédula allá en las embajadas o en esos lugares, y que tengan amigos también colombianos allá en sus lugares, entonces invítenlos y hagan la misma labor para que elijan por este varón, que como ya les dije, el Serum Magnus no es perfecto, pero que hay la expectativa y las posibilidades de que haya un cambio significativo y un cambio de gran importancia. Veremos si es posible de pronto que una mesa de votación sea llevada no tanto dentro del templo, sino en sus cercanías. Habrá que ver si eso es posible. Pero al saber que somos una fuerza en favor de Petro, es posible que no se les dé la gana llevarlo a efecto. Entonces, monjes, a capitalizar a sus familiares de las ciudades, a cambio de estar chateando y hablando chismes por el teléfono, ya que sus mercedes no pueden ir en forma física a hacerla en Excel. Sus mercedes tienen hermanos, tienen hermanas, padres, primos, tíos, amigos, familiares. Hablen con ellos para que ellos sean convencidos de que elijan no por los criminales
que han asesinado a miles en Colombia, sino por este varón que nos da la posibilidad de hacer en realidad una Colombia mejor, más justa, más equitativa. Esperemos que así sea y espero en vuestra ayuda y vuestra bondad. Repórtense para la labor del día de Managda con el venerable Araiduyán, con el venerable Vitaslá, con el venerable Arcolanda y con el venerable Crowley. Y en los días u horas que vienen estaré emitiendo una comunicación donde hablaré sobre el grupo de tipo poliético que vamos a simbrar para que tengan los contactos adecuados con los seres de la Colombia humana a quienes vamos a apoyar. Tengan cuidado quienes me oyen, no elijan por los grupos de asesinos que asesinaron en los años pasados y en las décadas anteriores al pueblo de Dios, los uribistas y otros bandidos disfrazados de otras formas que están tratando de llegar de nuevo al poder para continuar con las mismas persecuciones de siempre, porque son vasallos del sionismo y son vasallos de los poderes económicos de la tierra. Gratísimas, querido pueblo de Dios, y les digo, hasta la victoria siempre. Samael Joab, Bator de Oro. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz en los mejores va escondida, los mejores de la esfera, así nos
lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz es quien nace al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, Ave adorada, esperanza, esperanza.